el doctor Torres, el doctor Carlos Torres. Doctor, mil gracias por su participación. Como todos sabemos, él es nuestro director general del Departamento de Investigación con una amplia experiencia, mucho conocimiento en el área de neumología y es uno de los pilares que tenemos grandes y fortalecidos en Fundación. Entonces, muchas gracias por su participación y adelante, doctor, podemos iniciar. Muchas gracias. Perfecto, vamos a ver aquí. Uy, pero hasta ahorita, Danitas, que ya arranqué es con el doctor. Ahí está todos, miren. ¿Ya viendo mi presentación? Sí, sí, señor. Sí, señor, ya lo estamos viendo. Bueno, perfecto. Buenos días. Realmente me parece muy bueno estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes. La Neumológica cumplió 29 años la semana pasada. Pues yo tuve la oportunidad de arrancar este sueño con Darío Maldonado y con Alejandro Casas hace 29 años. Y cuento un poquito esa historia porque desde que comenzó la neumológica, el concepto del cuidado respiratorio ya estaba. En esa época siempre se hablaba mucho de la terapia respiratoria y el concepto de terapia respiratoria enfocado a fisioterapia de tórax y aerosol terapia, pues era como el criterio que siempre se manejaba o el concepto que se manejaba de la terapia respiratoria. Realmente desde un principio nosotros teníamos el concepto del cuidado respiratorio bajo una visión más integral de trabajo en equipo, y sin el apoyo de cuidado respiratorio durante estos 29 años, pues no seríamos la institución que somos hoy en día. Y siempre nuestra intención bajo el concepto de una atención integral muy sólida se ha fundamentado en el concepto del método clínico. De pronto ese concepto de método clínico no lo maneja todo el mundo, no se entiende muy bien, pero el método clínico es la forma correcta de pronto de aproximarse a un paciente a partir de lo que siente el paciente, que quiere decir sus síntomas, de lo que uno encuentra en el examen físico, quiere decir sus signos, y cómo interpretar esos síntomas y esos signos para llegar finalmente a un diagnóstico mucho más preciso desde el punto de vista del diagnóstico de cuidado respiratorio y desde el punto de vista del diagnóstico médico. Entonces, la semiología respiratoria, pues es el fundamento del método clínico, y el método clínico es el fundamento de hacer una atención en salud realmente muy sólida. Entonces, pues durante muchos años, de pronto historia que también ustedes no conocen, yo estuve a cargo de cuidado respiratorio hasta hace unos 10 años y durante muchos años, y luego mantuvimos siempre todo el tema de las capacitaciones. Entonces realmente me siento muy contento de estar hoy con ustedes y compartir esta charla. A mí me gustaría que en el transcurso de la presentación, si hay preguntas, inquietudes, aclaraciones, me interrumpan inmediatamente, porque para que no se vuelva una charla como aburrida y una jartera de presentación. Entonces, pues la charla se llama Semiología Respiratoria, decía semiología torácica, pero pues realmente prefiero el concepto de respiratorio. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de semiología? Pues estamos hablando, si uno utiliza el término no en la parte de salud o médico, pues se refiere al estudio de los sistemas de signos que pueden ser códigos, lenguas, señales, y que hacen parte de la comunicación entre las sociedades humanas. En otras palabras, es el estudio de los signos en la vida social. Por eso la palabra semiología tiene que ver con el concepto de signo. Sin embargo, cuando uno la aplica
a la salud, en salud. La semiología es la ciencia que estudia los síntomas y los signos de las enfermedades. Y hoy vamos a hablar de síntomas y signos de la enfermedad respiratoria. Ahí ustedes ven el cuadro, un cuadro famoso que está exhibido en Londres y, y es, digamos, la actitud del médico que adquiere información para tomar decisiones con su paciente. Básicamente la semiología es la adquisición de información a partir del paciente de manera ordenada y juiciosa, buscando establecer un diagnóstico. Y esto aplica para la parte médica como para cuidado respiratorio. Y puede ser extensiva a los signos de laboratorio de exámenes complementarios. Eso puede ser discutible si la espirometría o los gases arteriales son parte de la semiología, pero al final, al fin y al cabo, son una manifestación de la enfermedad. Por lo tanto, digamos en un término más muy amplio, pues la semiología puede incluir la adquisición de exámenes adicionales al examen físico. Y este concepto entonces pues es la parte clave de nuestra presentación hoy, los síntomas y los signos. Y viene pues del griego semión, que es signo, y logos, que pues todos sabemos que es el estudio tratado. Entonces eso es la semiología, y hoy nos vamos a enfocar pues específicamente pues a la semiología respiratoria. Eh, Comienzo diciendo que lo que voy a presentar está fundamentado en los capítulos 4 y 31 de la séptima edición del libro de neumología, que va a salir en noviembre, o sea, en un mes y medio tendremos el libro disponible. Pues es el libro que por muchos años la gente conoció como el libro de los paisas, pero realmente hace muchos años que no es de los paisas, es de los rolos y de la neumológica con Santa Clara, con el Hospital Santa Clara, pero realmente este libro, pues a pesar de que se edita en Medellín en el fondo editorial, pues es un libro que es hecho fundamentalmente por nosotros aquí en la neumológica. Y allí el capítulo 4 es el del estudio del paciente con enfermedad respiratoria, y ahí uno de los párrafos dice: el secreto de una buena historia clínica no está solo en seguir una lista exhaustiva de puntos a preguntar al paciente, sino en la destreza y el arte de saber interrogar e interpretar correctamente lo que el enfermo tiene y siente. Eso, eso también es clave en el ejercicio, digamos, de la adquisición de información por cuidado respiratorio. No es simplemente como preguntar con una lista qué es lo que tengo que preguntar, sino interpretar lo que el paciente realmente tiene y siente. Y de ese mismo capítulo, que es el capítulo 4 del libro, pues lo que les mencionaba, una muy buena historia clínica, un examen físico realizado muy bien y un refinamiento de la interpretación de esa información obtenida del paciente en el contexto integral, social, epidemiológico, pues son la base del método clínico. Y la neumología, y en este caso el cuidado respiratorio como disciplina, que es el equipo de trabajo y que hace parte de la neumología, pues es una especialidad esencialmente clínica. Y un buen enfoque resulta pues de la aplicación juiciosa de ese método clínico como base de un buen ejercicio de la especialidad. Y eso es la semiología respiratoria. Y el otro capítulo, que es el 31, pues en cabeza de Lady y Angélica Pachón, Angélica Rojas y Vilma Gómez, que trabajaron aquí con nosotros, pues allí ustedes van a poder encontrar todo esto que voy a presentar de una manera muy clara. Entonces, apenas esté el libro, pues ojalá todos lo puedan adquirir. Pues no es un libro que es muy costoso y va a ser nuestro texto. Pues ya estamos en la séptima edición, la anterior fue en el 2007, y la idea es que siga siendo el texto básico para nosotros, con esos dos capítulos fundamentalmente. ¿Cuáles son los síntomas respiratorios principales? Pues tos, expectoración, disnea y dolor torácico. Obviamente uno podría incluir algunas otras cosas, pero básicamente ahí están los síntomas principales, y
y de cada síntoma debemos buscar características. Ahí están las más importantes: fecha de inicio, la duración o el tiempo de evolución. Desde el punto de vista de la evolución, pues hablamos de agudo, subagudo y crónico. Y normalmente hablamos de agudo cuando la duración es menor de 2 semanas. Hablamos de subagudo entre 2 y 6 semanas, e incluso 8 semanas. Y hablamos de crónico cuando un síntoma dura más de 6 u 8 semanas. ¿De qué depende que usemos el 6 o el 8 semanas? A veces depende del contexto del paciente y del síntoma, pero en general cualquier síntoma que dure más de 8 semanas ya es crónico. Y agudo a menos de 2 semanas. La intensidad entre leve, moderado y severo o grave. La localización, cuando aplique la localización para un síntoma, obviamente para la tos no aplica la localización, pero sí para el dolor torácico. La descripción, cuando aplique, ya lo vamos a mirar algunas cosas, y sus relaciones con el horario, con la alimentación, con las exposiciones, que siempre deben quedar descritas. Entonces, ustedes tienen ahí como el parámetro general de las características de lo que debemos averiguar de un síntoma. Y en el libro, en el capítulo 31, ahí anotamos algunas de esas cosas que deberían siempre tenerse en cuenta. Entonces, miremos. Recuerden que si me quieren interrumpir, preguntar inmediatamente, porque no se vuelva como una jartera. Entonces, primer síntoma, disnea. Pues si es aguda o crónica, si es de instalación súbita. Recuerden que cuando es súbita, generalmente uno piensa en tromboembolismo pulmonar, en una exacerbación de asma. La intensidad, si es leve a intensa según la escala, y los desencadenantes, como decíamos. En el caso de la tos, si es aguda o crónica, y en el tipo de tos, si es seca, sin expectoración, que normalmente hace sospechar la inflamación de la laringe o la tráquea, que generalmente producen tos seca, o del intersticio pulmonar. Cuando hay compromiso del intersticio, generalmente no hay expectoración. En cambio, el compromiso bronquial, la dilatación bronquial, el compromiso del espacio alveolar, como en la neumonía, generan expectoración, a diferencia del compromiso intersticial. Y las características de la tos: si es perruna, que indica compromiso de epiglotis; la que es solamente en las mañanas, que generalmente es con los fumadores, o con las personas que tienen bronquiectasias también; la tos nocturna, que es más que todo del asma, por ejemplo, o del reflujo gastroesofágico, o de la sinusitis con goteo postnasal; la tos que genera vómito que va en accesos, y que generalmente es por infección, por ejemplo, por tosferina. Y una cosa, y ahorita lo vamos a mencionar, que es clave para el grupo de cuidado respiratorio, es la efectividad de la tos. Y entonces uno debe mirar si la tos es efectiva o no lo es, con algunos parámetros, y ahorita miramos algunos. La expectoración, las características de la expectoración, siempre describirlas: el tipo de expectoración, mucoide, mucopurulenta, rumbrosa; y el dolor torácico, si es las características, si es punzante, opresivo, quemante, nuevamente si es agudo, crónico, los desencadenantes y su localización. Y estos son como características generales siempre a evaluar de los síntomas. No sé si hasta ahí hay algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta. No escuché bien que... No, señor, gracias. No, señor doctor, todo muy claro. Todo muy claro, y están despiertas y pilas. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos de los síntomas. Nos vamos a mirar así de manera generales. Hay algoritmos para la tos. Precisamente la tos es uno de los síntomas a veces complicados para los neumólogos, decir cuál es la causa
de la tos, y lo más frecuente es que uno no tenga como una orientación. Frecuentemente en la tos crónica uno no tiene como una orientación clara de la causa. Cuando la tos es aguda, es más frecuente que sea de origen infeccioso y habitualmente hay un diagnóstico más aparente, pero cuando es crónica, a veces no es tan fácil atribuirla, y hay varios diagnósticos. Ahí aparecen asma, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, tuberculosis, EPOC como causas de la tos. Entonces hay una serie digamos, de cosas que uno va haciendo desde la interrogatorio del examen físico, la realización de la baciloscopia, porque uno siempre debe pensar en tuberculosis cuando hay tos de más de 15 días, y obviamente los exámenes adicionales de la radiografía y la espirometría. Al final uno va a tener, si la baciloscopia es negativa o positiva, para orientar el diagnóstico de la tuberculosis, y si finalmente no orienta hacia tuberculosis, pues uno va avanzando en buscar otros diagnósticos diferenciales y otros exámenes adicionales, como aparecen ahí: TAC de tórax abajo, broncoscopia, ecocardiograma y la prueba de sensibilidad laringia, que es algo que venimos conociendo y aplicando e implementando cada vez más, y que debemos saber que existe, porque hay personas que tienen tos crónica que no se sabe la causa, y al final lo que tienen es una hipersensibilidad laringe. Y este punto de la escala de evaluación de la capacidad para toser en cuidado respiratorio es clave. Ustedes creo que lo utilizan en muchos pacientes. El paciente que sale de cuidado intensivo y que tiene dificultad para expectorar, que sale con traqueostomía, o el paciente que tiene enfermedad neuromuscular, o ya simplemente que está muy frágil por una enfermedad respiratoria crónica, la tos puede llegar a ser inefectiva, y además la efectividad de la tos va muy de la mano con la capacidad ventilatoria del paciente y el riesgo también de entrar en falla hipercárnica. Entonces, esta clasificación, que es la de Cervera y que creo que es la que pues la que hemos promovido que utilicemos, creo que todos la utilizan, y es utilizar el flujo expiratorio pico con tos. Y pues aquí hay unos parámetros generales según el flujo expiratorio pico. Si es mayor de 270, pues la capacidad es normal, y aquí, a medida que va disminuyendo, pues uno va sabiendo que hay una tos menos efectiva. ¿Y eso qué significa? Pues que va a tener el paciente que tener apoyo para la expulsión de sus secreciones y para favorecerle su tos, con maniobras que ustedes conocen muy bien. Entonces, en relación con la tos, la evaluación de la efectividad de la tos pasa a ser un aspecto importante. La hemoptisis, cuando ya hablamos de expectoración, aquí me voy a detener un poquito en el aspecto, digamos, de la expectoración. Para nosotros también es clave para pensar en si hay infección o no hay infección respiratoria. Uno de los mejores indicadores para nosotros de usar o no usar antibiótico, pues es la característica de que la tos sea purulenta. Pero el otro síntoma que está relacionado con la tos y la expectoración es la presencia de hemoptisis. Todo el mundo siempre piensa que cuando hay hemoptisis, pues el diagnóstico es cáncer o tuberculosis. Pero resulta que no es así. La causa más frecuente de hemoptisis es infección respiratoria aguda. La bronquitis aguda sigue siendo la principal causa de hemoptisis. Lo que pasa es que es más una expectoración hemoptóica. Cuando uno habla de hemoptisis, a veces se habla de que pues, es la expectoración de sangre, pero hay la expectoración de solo sangre, o la expectoración que tiene moco más pintas de sangre, y es lo que uno llama expectoración hemoptóica. Y eso es lo más frecuente que ocurre, y eso ocurre con la bronquitis aguda específicamente. Pero ya cuando hay hemoptisis franca, que es solo sangre y no hay casi otros componentes en la expectoración, pues ya aparecen otras posibilidades diagnósticas, como bronquiectasias, ahí sí la neoplasia, y cosas como el cuerpo extraño, el trauma de las vías aéreas o la inhalación de tóxicos. Y en el caso de enfermedades infecciosas, pues la tuberculosis, las neumonías y el absceso.
la enfermedad inflamatoria, los trastornos de coagulación, y en el caso de los trastornos de la circulación pulmonar, el tromboembolismo pulmonar. Otras cosas son menos frecuentes, pero tener en mente siempre que la principal causa de hemoptisis es la bronquitis aguda y la exacerbación de una bronquitis crónica. Y ya pasando a la disnea, que es con lo que digamos que vivimos frecuentemente en neumología y en el área de cuidado respiratorio, sobre todo en el paciente crónico, ¿cómo debemos evaluar la disnea en el interrogatorio del paciente? Realmente la escala más utilizada y es la que promovemos, es la que está ahí anotada. La que estoy mostrando ahí es como la hemos adaptado en su traducción al español. Y ustedes ven que esta escala no es nueva. El original está publicado en Chess en 1988, o sea, hace ya más de 30 años. Y MMRC pues significa modificada del Medical Research Council, y aquí está muy bien cómo están establecidos los grados. Del 0 al 4, dependiendo digamos, como de la actividad con la que la persona finalmente presenta disnea. Esto tendría cierta similitud con la clasificación funcional que hacen los cardiólogos y que usan mucho las personas que trabajan en hipertensión pulmonar y que hablan siempre de clases funcionales. Ya lo voy a mostrar ahorita, pero en el caso de la clase funcional van a ver que hay algunas diferencias, pero además esa escala no fue definida solo por la presencia de disnea, sino básicamente de limitación de la capacidad de actividad, e incluía otros síntomas como por ejemplo la angina, o sea, el dolor torácico opresivo. Entonces, la recomendación es utilizar la escala de MMRC y utilizarla. Recuerden que esta escala en principio es autoadministrada. Uno le podría pasar al paciente, de hecho, pues no sé cómo lo están haciendo ahorita, pero nosotros siempre cargábamos, y de hecho yo aquí en mi consultorio tengo la plantillita, y yo se la entrego al paciente y el paciente mira, lo lee y escoge. Obviamente a veces eso dificulta la operatividad, pero en el deber ser, esto debe ser autoadministrado y uno entregarle al paciente para que él lo lea. Y él escoge dónde se ubica realmente, y este es un índice que además debe ser muy dinámico y que lo debemos estar midiendo permanentemente. Cuando uno va a evaluar la disnea frente a una actividad aguda, como por ejemplo una caminata de 6 minutos, o como por ejemplo cuando el paciente va a enfrentar una prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio, o cualquier actividad en la que uno lo pone al paciente a hacer, digamos, una actividad rápida o inmediata, la forma de calificar mejor en ese caso es la escala de Borg, que también ustedes ven que esto no es de ayer, esto es 1982. Desde esa época tenemos pues la escala de Borg, donde básicamente el paciente califica de 0 a 10, evaluando su nivel de gravedad de disnea. Y esta es la escala del New York Heart Association, lo que la gente a veces dice NIHA, o la clase funcional. Ahí aparece la palabra disnea, pero puede ser cualquiera de los síntomas que están ahí, porque esta escala fue ideada para la falla cardíaca. Y ahí se incluía la disnea, y mucha gente lo equiparó como si fuera una clasificación de la disnea, pero realmente es una clasificación mucho más completa de otros síntomas, pensando en enfermedad cardiovascular y en falla cardíaca. Entonces, no es una escala específica para la disnea del paciente respiratorio. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en mente, porque nosotros en la parte respiratoria no utilizamos la clase funcional, salvo en hipertensión pulmonar, porque es una de las formas de medición de la respuesta a los medicamentos. Si ya nos pasamos al dolor torácico, no sé si en la disnea hay alguna inquietud o alguna pregunta del enfoque, ¿cómo calificar?
Hola, doctor, buenos días. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, mi nombre es Olga, yo soy estudiante de la especialización de cuidado crítico en fisioterapia. Tengo una pregunta, doctor, referente a la escala de Word modificada. ¿Esa escala la podemos usar en la rehabilitación pulmonar aquí en Fundación o únicamente se usa la escala, la escala? Bueno, no sé si hay alguien conectado del grupo de rehabilitación que nos diga cuál estamos utilizando actualmente digamos, para la caminata estamos utilizando el Borg, pero en rehabilitación, yo creo que durante la actividad, pues Borg es lo llamado a utilizar. Obviamente hay otras escalas que cuando uno va a mirar variación en el tiempo, que es la escala, el índice transicional de disnea, porque ese sí permite mirar un poco mejor los cambios, pero ese no tiene que ver tanto con la actividad aguda ni con la disnea crónica, sino para mirar cambio. No sé si hay alguien de rehabilitación conectado para que nos diga No, qué. no, señor, realmente digamos que la experiencia que tenemos en trasplante pulmonar con el grupo de rehabilitación pulmonar cuando ellos nos apoyan en el proceso postoperatorio, sí manejan la escala de Borg modificada y digamos que lo hacen como en tiempos diferentes durante el proceso de rehabilitación y la progresión y la respuesta hemodinámica ante el ejercicio, pero realmente no nos acompaña nadie más y no, pues no tengo más conocimiento al respecto del tema, sí, señor. Pero sí venimos utilizando Borg en rehabilitación en caminata. Sí, tengo entendido que sí, señor. Y obviamente para la disnea crónica, pues sí, pues es el MMRC lo que utilizamos. Si ya vamos al dolor torácico, aquí, digamos, un comentario que siempre nos gusta hacer y enfatizar es que el dolor torácico se simplificó, obviamente con una intención buena, pero que nos ha hecho daño y a muchos pacientes también. Se simplificó en si el dolor sugiere ser de origen coronario o no sugiere ser de origen coronario. Eh, y específicamente pensando en infarto o angina. Entonces, todo paciente que llegaba con dolor torácico a los servicios de urgencias lo clasificaban en típico o atípico, pero nadie decía que estábamos hablando de que es que el dolor es típico pensando en enfermedad coronaria y eso se refería a un dolor en general intenso, opresivo, generalmente acompañado de otros síntomas como diaforesis, como disnea, pero que era fundamentalmente opresivo y persistente. Y ese dolor opresivo y persistente, sobre todo localizado en la región retroesternal o precordial, hacía sospechar que fuera coronario y entonces ese era el dolor típico. Y todos los demás dolores torácicos eran atípicos. Y eso que tenía una intención buena en el sentido de que pues, la enfermedad coronaria, el infarto mata y el paciente hay que darle prioridad porque se puede morir de un infarto, no quiere decir que el dolor no coronario no pueda ser un tromboembolismo pulmonar que mata también, un neumotoras a tensión que mata también, una disección aórtica que mata también. Entonces, al final, esa simplificación en dolor típico y atípico, pues nosotros no la recomendamos. O si uno va a utilizar esa terminología, pues debe decir típico de qué o atípico de qué. Para nosotros el dolor torácico, pues lo más importante es dónde está localizado y a qué puede corresponder, qué intensidad tiene. Y aquí tenemos en el origen del dolor torácico que puede ser originado en la pared del tórax o en la pleura parietal, y eso es lo que nosotros llamamos dolor pleurítico, que normalmente aumenta con la inspiración y cuando es en la pared torácica, con frecuencia aumenta o con la palpación de la zona donde se está originando el dolor, cosa que no pasa cuando es de origen en la pleura. Entonces, el dolor pleurítico y el de la pared de tórax aumenta con la inspiración. En general, ya cuando uno va a hacer el examen, el dolor torácico de la pared puede aumentar
con la palpación, pero no, en cambio, no el dolor pleurítico originado en la pleura directamente. Y ahí están los sitios donde se puede originar ese dolor. Recuerden que el pulmón no duele. Cuando hay dolor torácico por una enfermedad pulmonar es porque está comprometiendo la pleura, la pleura en principio. Entonces, el dolor torácico también puede ser entonces profundo, y ahí está el cardiogénico, donde está el infarto y la angina, la pericarditis y la miocarditis, el aneurisma disecante, y el dolor que se genera, por ejemplo, en la vía aérea superior cuando hay traqueobronquitis es un dolor como tipo ardor retroesternal, y están los relacionados con la vía digestiva como el espasmo esofágico, por ejemplo, que a veces causa confusión, por ejemplo, con el dolor torácico, el dolor de origen coronario. Entonces, esto, digamos que también tiene una calificación de intensidad, y lo más importante para nosotros desde el punto de vista respiratorio es no utilizar el concepto de típico o atípico, sino tratar de ponerle su nombre y su origen de acuerdo con las características que tenga el dolor. Si ya nos vamos al examen físico respiratorio, no sé si en relación con los síntomas, yo aquí he mostrado, y yo lo que hago es destacar cosas que en la práctica utilizamos y vivimos, pero pues obviamente uno puede profundizar en cada uno de ellos mucho más, mucho más. Incluso uno podría hacer toda una presentación de dolor torácico o de disnea. No sé si hay inquietudes hasta ahí. Bueno, si no, entonces seguimos con el examen. Compañeros, pueden activar el micrófono y con toda la confianza. Sí, señores. Bueno, entonces vámonos al examen físico respiratorio. Pues el examen físico respiratorio debe tener el componente general del examen, o sea, quiere decir pues, la inspección general, los signos vitales y la oximetría de pulso. Anteriormente, pues uno hablaba de que uno hacía una inspección general y le tomaba la tensión arterial al paciente. La pulsoximetría no era parte como de la evaluación rutinaria del paciente. Hoy en día, digamos que para el examen físico respiratorio completo, pues la oximetría de pulso ya pasó a ser parte de esos signos vitales. Realmente es un signo vital y por lo tanto, pues está incluido allí. Luego, pues uno hace la inspección del tórax directamente, ya específica, la palpación y la percusión del tórax, la auscultación, y puede buscar hallazgos extratorácicos de enfermedad respiratoria, como por ejemplo el hipocratismo digital, que no están en el tórax, pero que le están representando a uno una enfermedad respiratoria y están por fuera del tórax como hallazgos del examen físico. Y hace parte, entonces, por lo tanto, del examen físico respiratorio, como pudiera ser la ingurgitación yugular, por ejemplo, que está en el cuello, pero pues finalmente puede estar denotando o enfermedad cardíaca o enfermedad respiratoria. Entonces traigo aquí algunos de los párrafos que están en el capítulo 31 del libro para hablar de la inspección. Entonces aquí dice, debe realizarse de modo ordenado. Una cosa que está en el capítulo 4 es que uno lo debe hacer con el paciente con el tórax desnudo. Si es el caso de una mujer con su sostén puesto, pero con el tórax que uno lo puede evaluar realmente de manera muy completa. Si uno se hace por la parte de atrás del paciente, que es lo ideal para la inspección del tórax, uno hace la inspección por delante y por detrás, pero para muchas cosas la mirada desde atrás del tórax es la que le da a uno más claridad de la simetría del tórax y de algunas otras cosas. Entonces uno hace la inspección tanto desde la parte anterior como la parte posterior con el tórax desnudo, y debe mirar aspectos estáticos como la forma y el tipo de tórax y el estado de la piel y los músculos del tórax, y aspectos dinámicos como el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, la expansión y el ritmo respiratorio. Digamos que eso hace la parte de la rutina digamos, de ustedes permanentemente. Y de nosotros como neumólogos
en cualquier actividad, tanto hospitalaria como de consulta. En esa inspección estática, pues lo que uno busca es si hay deformidades, anomalías de la columna, como si hay cifosis o escoliosis, y si hay el pectus carinatum, que es el tórax que está proyectado hacia adelante, con el esternón hacia adelante, o el pecho, el pectus excavatum, que por el contrario, el esternón está echado hacia atrás, como hundido, y que en algunos casos puede tener importancia funcional muy significativa. Ahí el tórax en tonel, que es el tórax del paciente con EPOC, con mucho atrapamiento, sobre todo en los enfisematosos, pues también es importante mirar si tiene aumento del diámetro anteroposterior el tórax, para hablar de que hay atrapamiento de aire. Es importante mirar precisamente cuando uno pone a inspirar y a expirar el paciente, realmente si hay retracciones intercostales, y muy importante mirar qué tanta expansibilidad hay, y cuando el paciente expira, ver si el paciente logra una buena expiración, o lo que uno ve es que el tórax se ve siempre inflado, y a pesar de que uno le pida que expire el paciente, en la expiración prácticamente no hay un movimiento de desinflación, sino que se queda el tórax atrapado, lo cual, o expandido, lo cual habla de que hay una obstrucción grave de las vías aéreas. Y la inspección dinámica, que ya tiene que ver con algo que ya voy a mostrar ahorita, que es el patrón respiratorio, que es fundamental mirarlo y ver. Una cosa que es clave es el concepto del movimiento paradójico del tórax. Normalmente cuando uno inspira, pues el tórax se expande, y como el diafragma baja, empuja las vísceras abdominales hacia abajo, y el abdomen se expande también. Lo normal es que cuando uno inspire, el abdomen también se expande. No tanto como el tórax, pero también se expande. Cuando uno inspira y el abdomen se hunde, es lo que nosotros llamamos respiración paradójica, y generalmente implica que hay una paresia o una parálisis del diafragma. Y es lo que nosotros llamamos respiración paradójica. Eso siempre hay que buscarlo, porque es un indicio a veces de fatiga muscular, y de fatiga muscular del diafragma, que es muy grave. Eso indica que el paciente puede estar en inminencia de falla respiratoria hipercápnica. El patrón respiratorio, ¿a qué nos referimos con patrón respiratorio? Pues también es el día a día de nosotros, pues a mirar en conjunto la frecuencia respiratoria, la profundidad de los movimientos, la duración de la inspiración, los periodos de apnea o no que tenga el paciente, la sincronía de los movimientos del tórax y del abdomen. O sea que al final es un conjunto de cosas. O sea que el patrón respiratorio no es solo la frecuencia respiratoria. Una persona con taquipnea, pues no necesariamente tiene un patrón respiratorio anormal, pero probablemente no es un patrón respiratorio necesariamente, dependiendo del nivel de la taquipnea, digamos, de gravedad, si no hay otras cosas. Por lo contrario, la respiración paradójica, como yo lo decía, es un patrón respiratorio, digamos, de gravedad. Entonces siempre debemos describir ese patrón respiratorio y mirar esos signos de dificultad respiratoria, como pues obviamente en los niños el aleteo nasal y las retracciones son muy aparentes. En los adultos, cuando ya hay aleteo nasal y retracciones, el paciente está malísimo. No es frecuente que uno vea eso en un paciente adulto. Algo que no mencioné y que acabo de caer en cuenta porque no lo puse entre los síntomas, es el concepto del estridor. Y lo menciono ahorita porque, viendo lo de las retracciones, caigo en cuenta que vale la pena mencionarlo, y recuerden que el estridor es inspiratorio. Obviamente también es parte de la auscultación, y ahorita lo voy a mencionar, pero como síntoma, el estridor en principio es inspiratorio e indica compromiso de la vía aérea superior extratorácica, y va acompañado de retracciones
cuando el paciente inspira, tanto supraesternal como retracciones intercostales. Normalmente, y ahí vuelvo y destaco lo de la respiración paradójica, pues digamos, el que haya retracción del abdomen cuando uno inspira, pues es una manifestación de disfunción diafragmática. No sé si hay alguna pregunta, algunos comentarios alrededor de la inspección. Doctor, buenos días. Sí, ¿cómo estás? Doctor, bien, gracias. Tengo una inquietud respecto a un paciente, digamos que uno evidencie una parálisis diafragmática. ¿Hay algún signo que uno pueda determinar cuando está realizando la inspección? Pues aparte de que le tomen una radiografía de tórax, pero que queda ahí como inconcluso con si es una atelectasia, un derrame, o si efectivamente está con una parálisis diafragmática. Cuando hay parálisis del diafragma, normalmente el diafragma se eleva habitualmente. Entonces uno va a encontrar seguramente matidez en la base del emitor de donde esté el hemidiafragma paralizado y disminución de los ruidos respiratorios en ese, digamos, en donde está el diafragma paralizado. No es frecuente que uno vea parálisis diafragmática bilateral. Entonces, lo que uno ve primero es esa asimetría de la auscultación y cuando pone uno a inspirar al paciente, uno ve que un emitora se puede estar expandiendo más que el otro. Pero básicamente lo que uno ve es que hay disminución de los ruidos en la base del emitora donde está el diafragma paralizado con matidez en esa zona. Ok, gracias. Bueno, con respecto a la percusión, yo no sé qué tan frecuente hacen ustedes percusión. Nosotros, cada vez los neumólogos también utilizan menos la percusión. Yo sigo percutiendo a mis pacientes porque la percusión finalmente sí le da a uno un indicio de en qué punto están ubicados los diafragmas, qué tanta hiperinflación o no puede haber del paciente y si hay asimetría. Cuando hay matidez, pues lo más frecuente es que haya líquido pleural o que haya una consolidación en la zona donde hay matidez en el paciente. Y la palpación, frecuentemente para lo que es útil es para mirar si hay aumento de la transmisión de vibraciones vocales o no. Si están disminuidas, pues habla de derrame pleural, y cuando están aumentadas la transmisión de las vibraciones vocales, normalmente y con matidez, habitualmente indica que hay una consolidación, porque las consolidaciones transmiten muy bien las vibraciones vocales, a diferencia del líquido pleural. Entonces, eso en relación con las cosas grandes, en relación con la palpación y la percusión. Ahora, vamos al punto que a veces es más controversial en cuanto a la nomenclatura, más difícil para todos, que es el tema de la auscultación, por la nomenclatura tan variable que hay en la literatura y que utiliza la gente, que la gente habla de estertores de pequeña burbuja, estertores de una cantidad de términos que a veces no aplican. Entonces, ¿cuáles son los ruidos respiratorios normales? Hay un ruido laringotraqueal. ¿Cómo aprende uno a auscultar? Auscultándose entre personas sanas, auscultándose entre ustedes y oyendo. Cuando uno oye, pone el fonendoscopio encima del hueco supraesternal, adelante de la laringe, en la parte anterior del cuello. Ese es el ruido laringotraqueal, lo que uno oye ahí. Ese ruido es muy intenso, pero tiene una cosa muy particular, la expiración. O sea, normalmente cuando uno respira, la inspiración es más corta que la expiración. Eso es el patrón normal de la respiración. Uno dura 2 segundos inspirando y 3 segundos expirando.
o sea, es un poco más larga la expiración. El ruido laringotraqueal refleja exactamente eso. Quiere decir que uno oye la expiración con muy buena intensidad, con mucha intensidad y más larga que la inspiración, y ese es el ruido laringotraqueal. Auscúltense el cuello y verán que es el ruido laringotraqueal. Ese ruido lo oye uno también cuando uno pone el fonendo por delante del esternón en la parte alta, Y ese ruido en el tórax no se debe oír, porque el ruido que se oye en el tórax es el ruido pulmonar o ruido respiratorio normal. Ese ruido respiratorio normal, a diferencia del laringotraqueal, la expiración es más suave y es más corta. Entonces, uno claramente sabe cuál es el ruido respiratorio normal. Si ustedes se oyen también, van a encontrar que la inspiración, si ustedes se auscultan en la región axilar o en la base de los emisoras, van a encontrar que la inspiración es más larga que la expiración, y la expiración, además de que es más corta, es mucho más suave. Si uno oye un ruido con características del ruido laringotraqueal, o sea, con la expiración más larga o más intensa, probablemente uno tiene interpuesto una consolidación que transmite el ruido laringotraqueal hasta el tórax. Entonces, es clave como aprender a reconocer esos dos ruidos que son los normales. Hay algunas personas que hablan de un tercer ruido, que es el ruido bronquial, pero realmente eso no es tan fácil que uno determine el ruido bronquial, que se oye normalmente en las regiones interescápulo-vertebrales, y que es como un intermedio entre el laringotraqueal y el ruido pulmonar normal o respiratorio normal. Es decir, que tiene una intensidad de la expiración no tan intensa como la del laringotraqueal, pero mayor que la del ruido respiratorio normal. Y esta es la clasificación de los ruidos respiratorios anormales que nosotros proponemos en el libro de neumología, que además es que se acepta más que todo, y es dividir los ruidos anormales en discontinuos y continuos. Y los discontinuos son básicamente los estertores, y los continuos son básicamente los roncus y las sibilancias. Digamos que cuando uno habla de discontinuo, pues es el ruido de burbuja, que como que va como por explosiones. Eso es un estertorio, y pues todas ustedes los han oído. Y lo más importante es que la única división aceptable es en finos y gruesos. No hay que hablar de otras denominaciones como bronquial o como de pequeña burbuja o de gruesa burbuja. No, simplemente hay estertores que, si uno lo logra clasificar en finos o gruesos, pues buenísimo. Entonces hay estertores finos o gruesos. Y lo siguiente que uno debe hacer es clasificarlo en el tiempo de la respiración, si son inspiratorios o si son expiratorios, o si van en los dos momentos digamos, del ciclo respiratorio. Hay unos estertores muy específicos que son los estertores finos de final de inspiración. Esos estertores finos de final de inspiración son muy característicos de la enfermedad intersticial y básicamente de la fibrosis pulmonar. Pero digamos que no son tan frecuentes las situaciones auscultatorias en las que uno diga esto es exactamente esto, pero obviamente lo orientan a uno según las características digamos, si son difusos o si son localizados, y si son, digamos, son finos o gruesos. Pero lo otro que uno hace es clasificarlos, como les decía, en el tiempo y topográficamente, si son localizados o difusos. Y las sibilancias igual, la diferencia es que las sibilancias son ruidos continuos y son de tono alto las sibilancias y de tono bajo los roncos. También uno los clasifica si son inspiratorias o expiratorias, las sibilancias y los roncos, y si son focalizados, lo cual habla de pronto de una obstrucción focal bronquial, o si son difusos, como puede ser en el asma, por ejemplo, que los sibilancias y los roncos son difusos.
Entonces, esta es la clasificación, la única clasificación aceptada. Si uno utiliza la palabra crepitantes o crepitaciones, pues son nomenclaturas que usan sobre todo los pediatras, pero realmente por estandarización es mejor hablar de estertores, no hablar de crepitaciones ni de crepitantes, que es una nomenclatura mucho menos precisa en ese sentido. Entonces, eso en cuanto a la clasificación de los ruidos anormales. No sé si hay preguntas de esto. No, señor. No, señor. Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Sí, Doctor, sí, una pregunta. ¿Uno sí. puede presentar más de dos ruidos, por ejemplo, estertores, roncos o roncos y sibilancias en un mismo campo pulmonar? Sí, sí, uno podría encontrar estertores y sibilancias y roncos. Por ejemplo, ¿por qué puede ocurrir eso? Porque alguna zona digamos, del pulmón tenga mayor obstrucción que otra, y entonces se generan ruidos de tonalidad diferente. Entonces puede oír uno sibilancias y roncos no es tan frecuente cuando estamos hablando de asma o de exacerbación de POC, pero puede ocurrir que uno oiga unos ruidos de alto tono, o sea, sibilancias y otros de bajo tono, y obviamente también puede coexistir con estertores. Lo más frecuente es que uno de ellos predomine muy claramente y casi que absorba al otro y no oiga uno otras cosas, pero sí pueden coexistir, incluso en el mismo campo pulmonar. Gracias. Bueno, creo que ahí termino esta presentación, digamos, como de la auscultación y del examen físico, pero quiero terminar con algunos datos, digamos, de los síndromes semiológicos. Cuando uno habla de síndrome, es la suma de síntomas y signos. Entonces, cuando hay neumotórax, ¿qué encuentra uno? ¿Quién me dice qué encuentra uno a la inspección, a la percusión y a la auscultación si hay neumotórax? ¿Quién se lanza? ¿Nadie? Laura, tú que conoces toda la gente, o quién? Miremos la lista, claro que sí, sí, señor. Carolina Fonseca. Lo que voy a hacer es dejar de compartir y nos ponemos más bien aquí en pantallita todos para vernos un poquito la cara, porque Sí, señor. aquí dejo de compartir, nos quedan unos pocos minuticos. Buenos días. La auscultación, a la percusión en un neumotórax. Buenos días. Yo diría que a la percusión en el neumotórax hay como tal disminución de ese sonido. También a la auscultación puede uno encontrar un poco de estertores o también disminución también de los ruidos respiratorios. Cuando hay neumotórax, pues digamos lo que uno tiene es acumulación de aire entre el parénquima pulmonar y la reja costal, en la cavidad pleural. Si hay aire, ¿el aire es mate o es resonante? Resonante. Resonante. Entonces, normalmente si hay neumotórax y uno percute el paciente, aquí lo que uno oye es como un barril vacío, resonante, no como un barril lleno de agua o de vino. Entonces,
uno lo que oye es resonancia, hiperresonancia en el neumotórax. Y la auscultación, los ruidos, ¿cómo van a estar cuando hay neumotórax? Si yo tengo neumotórax Ausentes, no. disminuidos o ausentes, dependiendo del tamaño del neumotórax. Si el neumotórax es muy grande, pues va a uno a encontrar abolidos los ruidos respiratorios. Entonces, en el neumotórax uno encuentra hiperresonancia, no se transmiten las vibraciones vocales porque el aire no transmite las vibraciones vocales. Entonces, a la palpación, si uno le dice al paciente que diga 33, no se transmite a la palma de la mano la vibración de decir 33, y uno encuentra disminuidos los ruidos respiratorios. Entonces, si uno está en Chiriguaná y no tiene radiografía de tórax y un paciente le da disnea súbita y le duele el tórax en el lado derecho y dice que está muy ahogado el paciente, y uno lo ausculta y están los ruidos disminuidos y tiene hiperresonancia de ese lado y el paciente se puede morir, hay que meterle un tubito, hasta no tenga una radiografía de tórax, porque tiene un neumotórax a tensión. Entonces uno le puede salvar la vida al paciente sabiendo que tiene un neumotórax. Y si tiene una consolidación, o sea, por ejemplo, una neumonía grande, ¿qué encuentra uno a la percusión? Una neumonía grande. Matidez. Y las vibraciones vocales, a diferencia del neumotórax, están aumentadas. Y a la auscultación, porque yo no hablé y me faltó ese pedacito, cuando se transmite el ruido laringotraqueal al tórax, eso se llama soplo tubárico. El soplo tubárico es oír como el ruido laringotraqueal en el tórax, porque uno va a oír la expiración más intensa y más larga, y eso se llama soplo tubárico. Y si uno oye eso en el tórax, indica consolidación. Entonces, cuando el diagnóstico es neumonía y hay consolidación, entonces hay matidez, aumento de las vibraciones vocales y hay soplo tubárico, con o sin estertores. Puede haber estertores cuando hay consolidación, pero a veces no los hay. Entonces, ese es lo que llamamos síndrome de consolidación. El otro era síndrome del neumotórax, este es el síndrome de la consolidación. Y si hay derrame pleural, grandecito, ¿qué hay a la percusión? Si es agua. Y es agua. También matidez. Igual como mate. También matidez. Correcto, también hay matidez, a diferencia del neumotórax. En el neumotórax hay hiperresonancia, timpanismo, hiperresonancia. Pero si hay matidez, pues el diagnóstico diferencial uno lo tiene entre consolidación o líquido pleural. Pero a diferencia de la consolidación, que dijimos que las vibraciones vocales estaban aumentadas, en el derrame pleural no están las vibraciones vocales. Abolidas las vibraciones vocales, y los ruidos respiratorios están abolidos y no hay soplo tubárico. Entonces, si uno percute y está mate y no hay transmisión de vibraciones vocales y los ruidos respiratorios están disminuidos en esa zona y no hay soplo tubárico, pues el diagnóstico es derrame pleural. Y generalmente pues no tiene otros ruidos anormales, no hay estertores ni otras cosas. Entonces ahí ya tenemos como los tres síndromes grandes: el del neumotórax, el de la consolidación y el del derrame pleural. Y cada uno de los tres da una manifestación semiológica diferente, donde la percusión y la palpación son claves. Obviamente la auscultación también. Doctor, una pregunta. Qué pena. Cuando hablamos de frote pleural, El frote pleural, ¿quién quiere comentar algo del frote pleural o les cuento?
Bueno, no, a ver, el frote pleural, ese es un hallazgo auscultatorio que necesita tener bastante afinado el oído, pero se parece a los estertores finos porque es un ruido discontinuo, pero que se presenta tanto en la inspiración como en la expiración. Se parece como un estertor fino, pero que va en la inspiración y en la expiración también, a diferencia de los estertores finos. Entonces, ese necesita uno tener bastante entrenado el oído, pero se puede reconocer. ¿Y pues qué indica? Que hay inflamación pleural y todavía no hay suficiente cantidad de líquido. Entonces, al final, pues eso es lo que se encuentra cuando hay frote pleural. Doctor, una pregunta. Cuando hablamos de velamiento o que dicen está velado, ¿a qué se puede? Y obviamente sabemos que de pronto necesitaríamos adicional, bueno, la placa y demás, pero a qué, digamos, ¿cómo lo podemos direccionar? Cuando hablamos de qué, Laura? Velamiento. Velamiento. A ver, el concepto de ruidos velados lo utiliza uno para los ruidos cardíacos con frecuencia. Y es que uno le pone el fonendoscopio para oír el corazón a la persona y se oyen por allá lejos los ruidos, los ruidos cardíacos. Entonces uno dice ruidos cardíacos velados. Generalmente, cuando hay ruidos cardíacos velados, cuando algo se interpone entre el corazón y la pared del tórax. Entonces, ¿qué puede haber? Líquido pericárdico, o puede haber aire atrapado, como pasa en el enfisema o en la EPOC o en el asma cuando está en crisis, que se mete aire por delante del corazón. Entonces uno habla de ruidos cardíacos velados. Entonces, habitualmente corresponde al concepto, digamos, de que hay interposición de aire o de líquido entre el corazón y la pared torácica. Pero lo otro es que algunas personas utilizan el concepto de ruidos velados cuando los ruidos respiratorios están disminuidos de intensidad. Y entonces se dice ruidos cardíacos velados, pero ahí es mejor hablar de ruidos cardíacos disminuidos de intensidad. ¿Qué significa? Frecuentemente, si es focal, si es en un solo sitio, pues generalmente puede indicar o neumotórax o puede indicar líquido pleural. Pero si es difuso, la disminución de los ruidos respiratorios generalmente indica enfisema pulmonar. Gracias, doctor. Bueno, entonces seguimos entonces hablando de las... el libro ya a final de noviembre va a estar disponible para que tengan el libro, todas tengan el libro de neumología. Y yo estoy en el consultorio número 3 todo el tiempo, desde hace Muchísimas gracias, sí, señor. 29 años y espero que por los próximos 15 más. Entonces aquí las espero. Doctor, muchísimas gracias por el libro. Estamos hablando, bueno, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego a todas, gracias a todos.